iniciar el tema del día de hoy, pues vamos a continuar ya prácticamente con el final del eh, el segundo libro de Samuel, perdón, sí, y, y, este, y pues en ese sentido vamos a estar en la parte final del capítulo 21, del versículo 15 al 22. Pues aquí se nos narra cómo hombres valientes de David vencen a los gigantes de entre los filisteos. Nuevamente vuelve un ataque de los filisteos hacia Israel. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y bueno, vemos cómo Abisai salva la vida de David. Y aquí pues tenemos que ir comprendiendo cómo estos sucesos parecen haber ocurrido hacia el final del reinado de David. David flaqueaba, pero pues no huyó. Y Dios, en su divina providencia, envía ayuda en tiempo de necesidad. Y esto pues tiene que quedarnos claro a nosotros, ¿verdad? De que Dios siempre va a llegar en el tiempo perfecto, en el tiempo correcto. Obviamente debemos comprender que hasta los santos más fuertes, esos personajes muy fuertes en la palabra de Dios, gente que de alguna manera pues está muy fortalecido en el Señor, pues de repente desfallecen en los conflictos espirituales. Y es aquí donde pues Satanás toma mucha ventaja, los ataca furiosamente, pero quienes defienden su terreno pues y le resisten al enemigo, dice la palabra de Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Pues estas personas que aun cuando se sienten débiles en un momento dado, desfallecidos espiritualmente, pero resisten, defienden por la fe que se tiene, pues serán aliviados y serán más que vencedores. Así es justamente como nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, pues tenemos que resistir al enemigo en todo momento, aun cuando sintamos que las fuerzas flaquean. Sabemos que pues la muerte es el último enemigo del cristiano, del creyente, ¿verdad? El hijo de Anac, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que venció por nosotros, pues todos ustedes y yo, los creyentes, al final, pues seremos más que vencedores en Cristo, aún sobre ese enemigo. Y esto es lo que nos enseña verdaderamente la parte final, pues del capítulo 21, ¿verdad? En donde, pues, eh, se nos narra cómo sucedieron las cosas, en donde, por ejemplo, Jonatán, sobrino de David, mató a un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos. También era descendiente de los gigantes de Anac, ¿se acuerdan? Quiero resaltar solamente el versículo 22 del capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Dice, estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Engat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces tenemos justamente que Abisai le salva la vida a David, como les decía, y un hombre llamado Isbi Benob, que era uno de los descendientes de los gigantes, trató de matar a David, pero Abisai, el hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Después vemos a Sibekai Usatita, que mató a Saf, quien era uno de los descendientes también de los gigantes. Y después Elaán, el hijo de Joare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo. Entonces vemos cómo los cuatro hombres de David matan a esos cuatro gigantes que se habían levantado pues nuevamente en contra del pueblo de Dios. Aquí pues voy a hacer un punto en donde ya a partir del capítulo 22, del versículo 1 al 51, pues se nos muestra acerca de un cántico de David a Dios, a Jehová. Este es el salmo de acción de gracias de David hacia Dios, pues reconociendo toda la grandeza, todo el poderío que Dios había desplegado a su favor. Y bueno, dice, es propiamente el salmo número 18, mis amados. Jehová le había
librado de la mano de todos sus enemigos hasta ese momento y hasta de la mano de Saúl. Y entonces, en ese cántico, ¿qué podemos observar? Pues del versículo 2 al 4 del segundo libro de Samuel 22 nos enseña cómo David levanta alabanzas a Jehová. También se nos enseña acerca de las fuerzas de los enemigos de David. Eran realmente gente poderosa. Y aquí, pues lo único que nos queda claro es que solamente la mano de Dios es la que salva. Que el poder del hombre, pues simple y sencillamente, en muchas ocasiones es tan limitado que no alcanza para salir adelante. Pero vemos cómo del versículo 7 al 16, pues David reconoce las fuerzas de Jehová a favor de David. Y así un día ustedes y yo hemos de levantar nuestra voz en un cántico nuevo, reconociendo todo el gran favor que Dios ha hecho por su poder, pero sobre todo por su misericordia y por su gracia hacia nuestras vidas. Después se nos muestra cómo del versículo 17 al 20, pues Jehová libra o libera a David de muchos de las acciones de sus enemigos. Y del versículo 21 al 28 se nos enseña acerca de la relación tan estrecha de David con Jehová. Y esto nos tiene que quedar para enseñanza, mis amados, porque cuando nuestra relación es estrecha delante de Dios, con Dios mismo, pues obviamente nosotros vamos a experimentar la paz, la gracia, el favor, la misericordia de Dios, y le vamos a dar el crédito a quien verdaderamente lo merece, así como David pues lo hizo en este cántico, ¿verdad? Él reconoce del versículo 29 al 45 que Jehová es la fuerza detrás de David, la que lo impulsa, la que lo saca adelante. Vemos cómo se nos dice ahí del versículo 29 al 41 que los triunfos de David fueron por el poder de Dios. Y esto para mí me debe quedar muy claro, y para ustedes seguramente, que toda la gloria siempre se le tiene que atribuir y adjudicar a Dios, porque Él es el que pelea nuestras batallas, Él es el que vence a nuestros enemigos, Él es el que adereza mesa aún delante de nuestros angustiadores, y eso debe ser un motivo suficiente para adorar al Rey, para exaltar su nombre, para bendecirlo en todo momento, mis hermanos. Entre los versículos 31 al 37, pues se nos muestran los atributos de Dios, y eso es lo que pues para nosotros viene a ser pues un recordatorio de quién es en quien hemos creído. Ese Jehová, el Shaddai, el Todopoderoso, el que libra nuestras batallas, Jehová Nisi, nuestro estandarte, y todos los atributos que Dios tiene y que ahora pues nosotros hemos venido al reconocimiento y a la declaración de ellos, porque eso es lo que verdaderamente pues nos lleva al éxito, ¿verdad? Justamente del versículo 38 al 41, pues David da la razón por su éxito, pues porque justamente Dios va delante de él. Y del versículo 42 al 43 también da la razón por la derrota de los enemigos, porque Dios libra a su pueblo. Y pues después ya entre el versículo 44 y 45 pues se reconoce el engrandecimiento de David. Y por lo tanto culmina esta situación con las alabanzas de David a Dios desde el versículo 46 al 51. Entonces, mis amados, este capítulo, como les comento, pues es un salmo de alabanza. Lo encontramos prácticamente igual en el Salmo número 18. Los que confían en Dios, en la senda del deber, pues lo hallarán como ayuda presente en los peligros más grandes. Así fue para David. Y esto es lo que yo quisiera que quedara en nuestro corazón como una enseñanza, como un ejemplo vivo para tomarlo nosotros y hacer correctamente pues lo que hizo David en el momento adecuado, ¿verdad? Confiar en Dios en la senda del deber. ¿Qué quiere decir eso? Pues confiar en Dios obedeciendo. Simplemente así debe ser. Y vamos a ver cómo Dios nos ayuda en medio de los peligros más grandes que podamos enfrentar en nuestra vida.
Y en nuestras alabanzas, pues deberíamos mencionar eh, expresamente, pues, lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida. Yo creo que siempre va a haber un punto claro en donde vemos cómo la mano de Dios fue la que nos levantó, la que nos sacó adelante. Nunca seremos librados de todos los enemigos hasta que lleguemos al cielo. Eso lo acabo de comentar porque justamente el último de nuestros enemigos, la muerte misma, pues va a ser librada, va a ser vencida justamente cuando el Señor nos llame a su presencia y resucitemos en relación a lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios preservará a todo su pueblo. En 2 Timoteo 4:18, así justamente nos lo declara. Los que reciben las misericordias como señales de Dios, pues debemos darle gloria a Él y solo a Él. David cantó este cántico en el día en que Dios lo libró. ¿Cuántas veces tú y yo tendremos que cantar este tipo de cántico nuevo, verdad? De cántico de alabanza, de gratitud. Cada vez que el Señor nos libra, debemos levantar nuestra voz en ese tipo de expresión. Pues mientras la misericordia esté fresca y nosotros pues estemos realmente disfrutando de esa misericordia, pues presentemos nuestra ofrenda de acción de gracias. Ayer me dio mucho gusto el hecho de que mi hermana Lupita Guadarrama, ¿verdad? Después del suceso del sábado, de haber perdido a su hija durante más de 3 horas, ayer pues se presentara en una condición de acción de gracias, reconociendo que toda la gloria era para el Señor, que por su misericordia Dios guardó la vida de nuestra hermana Wendy Belén y que la pudo regresar sana y salva a su casa después de 3 horas, entendiendo claramente pues la condición de Wendy, que es autista, es una señorita de alrededor de 16 años, que pudo ser hasta agredida físicamente por alguien que la pudo haber captado, pero Dios la salvaguardó, la guardó simplemente de atravesar un bulevar pues muy transitado como es el bulevar de el aeropuerto, y Dios la guardó. Entonces, siempre que esté fresca, pues la misericordia que hemos recibido de Dios, que esté latente en ese momento, pues qué grato es, qué bien es, pues mostrar esa gratitud, venir a presentarnos con una ofrenda de acción de gracias, ¿verdad? Y que se haya encendido pues con el fuego del afecto, del gozo, de la esperanza que viene a nuestra vida nuevamente. Y como realmente lo tenemos que vivir con toda nuestra esperanza en el gran Redentor, en Cristo Jesús, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva al capítulo número 23, mis amados, en donde de los versículos 1 al 7 encontramos las últimas palabras de David, y del versículo 8 hasta el 39 se nos muestra la relación de los valientes de David. Bueno, pues vamos a ver aquí, en este sentido, en donde dice la palabra de Dios, estas son las palabras postreras de David. Y se le reconoce a David como el portavoz de Dios en ese momento. Del versículo 1 al 3, nosotros podemos leer en donde David declara que es el varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, que es el Espíritu de Jehová hablando por mí, dice David. ¿Y cuántos de nosotros? Pues también ya podemos hacer este tipo de declaraciones, ¿verdad? Nosotros somos ungidos por parte de Dios, hemos sido levantados de eh, de ese reino de abismal, de ese reino de tinieblas, hemos sido levantados en alto al reino de la luz admirable de Dios, mis amados. Dios habla también a través de nosotros, el Espíritu de Dios habla, ¿verdad? A través de nosotros, a través de su palabra. Dice David, su palabra ha estado en mi lengua. Hoy, para la gloria de Dios, pues su palabra ha estado de continuo en nuestra boca. Ya casi a lo largo de un año hemos estado
meditando en su palabra, hemos estado estudiando y pues ahora tenemos ya la oportunidad pues de también hacer declaraciones muy particulares respecto a lo que hemos ido atesorando en nuestro corazón, que es la bendita palabra de Dios. Y dice David, el Dios de Israel ha dicho. Y pues ahora el Señor Dios, nuestro Padre Celestial, nos está diciendo, ¿verdad? Que seamos portadores de su voz, que verdaderamente llevemos la palabra pues a toda criatura y que de esta manera pues venga a cumplirse el objetivo del por qué Dios tuvo misericordia de nosotros en algún momento. Ahora esa misericordia pues hay que mostrarla también a otras personas en el entendido de que también necesitan del amor de Dios así como nosotros lo necesitamos y que de esa manera pues vengan a los pies de Cristo, mis amados. Y por último dice, me habló la roca de Israel. ¿A ti te ha hablado Cristo en estos últimos días? Yo sé que sí. El día de ayer, la gloria sea para el Señor, Dios habló a nuestra vida de una manera excepcional a través de su bendita palabra, reconociendo pues que el Espíritu Santo de Dios inspiró las sagradas escrituras y que ahora nosotros tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que la voz de Dios. Y eso debe ser motivo suficiente, mis amados, como para querer ser portadores de esa voz, ser esos emisarios, esos embajadores que Dios ha decidido que seamos tú y yo, pues para la extensión de su reino. Entonces, hagamos lo que nos corresponde, mis amados. Aquí pues tenemos que tener un reconocimiento de las obligaciones de un líder espiritual y de las bendiciones que le dará Dios cuando permanece fiel. Ahora ustedes me podrán decir, pastor, ok, usted es el líder, pero yo no. No, aquí recordemos que Dios nos ha levantado a ti y a mí, a todos nosotros nos ha levantado en una actitud pues simplemente de levantarnos como líderes espirituales, mis amados, porque obviamente Dios te posiciona en algún lugar en donde tú te desarrollas y puedes ejercer un verdadero liderazgo para muchísima gente. Entonces, en ese entendido, yo te ruego en el nombre de Jesús que verdaderamente adoptes, aceptes esas obligaciones que Dios te da y tú vas a ver que en fidelidad, cuando tú ejerces el ministerio al que Dios te ha llamado, en predicar la palabra, en bendecir la vida de otras personas a través de lo que Dios nos ha dado, pues vas a ser más que bendecido. Un líder debe tener, fíjense bien, las siguientes características, y yo a ustedes los veo con estas características porque pues así Dios los ve. Un líder debe ser justo. Yo los declaro justos en el nombre de Jesús. A lo mejor muchos de nosotros de repente todavía hacemos o generamos injusticia, pero recuerden que la justicia divina viene pues por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Dios nos mira justos delante de Él, ¿verdad? Pues yo los miro justos. Debe ser justo. Debe gobernar en el temor de Jehová. Y ese gobierno se realiza o se ejecuta pues en cualquier área de nuestras vidas, mis amados. Debe ser, dice la palabra de Dios, como una luz de la mañana. Mis amados, nosotros ahora reconocemos que Dios nos ha llamado a ser la sal y la luz de este mundo. Pues permitamos que la luz de Cristo se refleje a través de nuestra vida y que seamos verdaderamente eso para lo que Dios nos diseñó. Dice que debe ser como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Así debemos actuar, así Dios nos quiere ver, mis amados. Que la gente que nos rodea, esa grande nube de testigos, pueda ver en nosotros la luz de Cristo, no nuestra luz, ¿verdad? Sino la luz de Cristo. Que seamos solamente lo que refleje el resplandor del sol en la mañana, en una mañana sin nubes. Dice que debemos ser como la lluvia que hace brotar la hierba, o sea, de bendición. Cuando viene la lluvia y empieza a provocar que brote
la hierba, pues simplemente vemos que es la bendición de Dios, ¿verdad? Y eso pues trae bendiciones por ser un líder justo. Por ejemplo, en el caso de David, Jehová entró en un pacto con él y Dios le prometió varias cosas. Las características de este pacto, por ejemplo, es que este pacto iba a ser perpetuo y iba a ser ordenado. Sería guardado ese pacto y lo haría florecer. Bueno, pues ahora quiero decirles que en nosotros hay un pacto en la sangre de Cristo, el pacto de la gracia, que también será perpetuo, será ordenado como Dios así lo ha planteado, será guardado tanto por Dios primeramente y por nosotros en reciprocidad, ¿verdad? Y Dios hará florecer ese pacto. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que esto que nos está hablando la palabra de Dios, pues tiene que ser para nosotros, pues algo que se nos quede bien arraigado, bien profundo, para hacer lo correcto delante de Dios. Quiero decirles que estas palabras de David son muy dignas de considerar. Fíjense que cuando los que han tenido por mucho tiempo la experiencia de la bondad de Dios y el placer de la sabiduría celestial, pues al final de la carrera, ¿verdad? Pues dan o deberían de dar un testimonio fuerte, sólido, de la verdad de la promesa, de la verdad de lo que Dios cumplió en todas sus promesas. Por ejemplo, David admite su inspiración divina, admite que el Espíritu de Dios habla por él. Entonces, él y otros santos, pues, hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. Y si se dan cuenta, David le da toda la gloria a Dios, reconociendo que lo que pudo haber plasmado a través de sus salmos, de sus cánticos, fue inspiración divina. Y aquí, curiosamente, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios nos enseña cómo va hilada. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablamos acerca de la segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17? Bueno, viene completamente hilada. La inspiración divina, pues también la reconoce David y dice, todo lo que escribí yo realmente me fue dado por parte del Espíritu Santo. En muchas cosas, David tuvo que culpar su conducta y su negligencia y reconoce su condición. Y por eso Dios dice que tenía un corazón como el de él, porque llega el momento en que reconoce su realidad y viene delante de Dios y se derrama y acepta su responsabilidad y Dios pues en su amor y en su misericordia le perdona, ¿verdad? David se consuela con que el Señor hizo con él un pacto eterno. Hoy tenemos que tener un consuelo constante, mis amados hermanos, porque Dios ha hecho el pacto pues de la gracia con nosotros por medio de la sangre de Cristo. Entonces, esto debe consolarnos en todo momento. Así como David, que entiende cómo, como tal, ¿verdad? Principalmente el pacto de misericordia y paz, lo que el Señor hizo con él, pues siendo él un pecador que creyó en que Dios iba a hacer misericordia y a tener paz con él, pues así es. Esto nos trae la consecuencia de que ustedes y yo como pecadores que creemos en el Salvador prometido, en Jesucristo mismo, pues ahora tú y yo podemos abrazar salud. Ay, mi Paquito, ahí está. Podemos abrazar justamente, mis amados, pues las bendiciones prometidas en Cristo Jesús. Así como David se rindió al Señor para ser su siervo redimido, pues ahora ustedes y yo tenemos que rendirnos a Dios para ser esos siervos redimidos, ¿verdad? Ese remanente que Dios levantará en su momento para la gloria de su nombre. Y tú y yo estamos ahí. Entonces, como creyentes, pues disfrutaremos por siempre de las bendiciones del pacto, ¿verdad? Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo serán para siempre glorificados en la salvación nuestra, mis amados hermanos. Así pues, el perdón, la justicia, la gracia y la vida eterna,
pues ahora nosotros lo recibimos como una dádiva de Dios a través de Jesucristo. Esto es lo que nos enseña todo este pasaje, mis amados hermanos. Hay una infinita plenitud de gracia y todas las bendiciones atesoradas en Cristo para quienes buscamos la salvación por medio de Él. Amén. Este pacto, pues el que tenía David con Dios, pues era toda su salvación. Él entendió perfectamente bien que el pacto que Dios había hecho con él era justamente la salvación, tipificando ya desde ese tiempo a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. David conocía también la santa ley de Dios y la magnitud de su propia pecaminosidad, o sea, su condición pecaminosa, que se dio cuenta que estaba necesitado en su propio caso de esta salvación. Y todo ser humano que ha pisado la faz de la tierra, mis amados hermanos, excepto nuestro Señor Jesucristo, debemos estar conscientes de que necesitamos en nuestro propio caso, personalmente, la salvación que viene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por tanto, era todo su deseo, ser salvo para la vida eterna. David comprendió perfectamente bien que pues llegaría su tiempo de morir a la vida física, a este mundo, pero él estaba preocupado por la condición de su alma. Y gracias a Dios que el Señor le mostró su misericordia, su favor y todo lo que Dios le prometió y que Dios le cumplió, llevó a David a comprender claramente que también la salvación y la vida eterna que Dios le había prometido vendría a ser para él por la fe. Obviamente él no podía declarar que en Jesucristo, porque Jesucristo todavía no había venido, pero por la fe en ese Dios todopoderoso, que después viene a hacerse manifiesto en la vida de nuestro Señor Jesucristo, él confió en eso y eso lo lleva a la vida eterna, mis amados. Comparativamente, todos los objetos terrenales pues pierden su atractivo. ¿Ah? La belleza física va a perder su atractivo algún día. La belleza de algún lugar, de algún terreno, de algún sitio que podamos ver, pues tarde que temprano va a desaparecer. Pero David estaba dispuesto a dar todos esos objetos que llegó a tener. Recuerden que David pues se hizo un hombre exageradamente rico por todos los botines de guerra que pudo captar, ¿verdad? Y estuvo dispuesto a dejar todo eso para poder disfrutar la felicidad plena. Eso lo podemos leer ahí en el Salmo 28, como les comentaba también. Entonces, esto nos tiene que llevar pues a comprender que lo que podamos tener físicamente, mis amados hermanos, pues no tiene sentido de que nos quedemos guardando esa situación para efecto después de tener complicaciones. Mucha gente hace idolatría y como lo hemos visto, ¿verdad? A través de sus posesiones materiales y hace a un lado a Dios. Y eso pues trae consecuencias, mis amados. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues dice la palabra de Dios que las maldiciones para el impío dice que serán como espinos arrancados, que nadie los quiere tocar y el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, dice, y serán quemados en su lugar. Entonces, pues nosotros, para la gloria de Dios, tenemos ya una condición completamente diferente, ¿verdad? Ya posteriormente, del versículo 8 al 39, se nos habla acerca de los hombres valientes de David. Y dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y empieza a hacer un listado con el nombre de José Basebet, que era el principal de los capitanes que mató a 800 hombres en una ocasión. Eso lo vemos en el versículo 8. Después se nos nombra a Eleazar. Dice que éste se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada.
Imagínense nada más cuando se coagula la sangre, ¿verdad? Se hace como un pegoste. Bueno, pues este hombre seguramente mató a tantos que esa sangre le generó que su espada se quedara pegada en su mano. Después se nos menciona a Sama entre los versículos 11 y 12, cuando uno de los sembrados estaba en peligro, dice, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y hace una observación muy clara. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 12, en la parte B dice, y Jehová dio una gran victoria. Así es como Dios responde, ¿verdad? Cuando nosotros estamos delante de su presencia y eso. Después vienen los exaltados 3 de los 30 hombres valientes. Los 3 valientes hicieron esto, se nos narra del versículo 13 al 17. Primero, la ocasión. ¿Cuál fue la ocasión en donde se levantan como valientes? David había descendido a la cueva de Adulam, que lo consideraban como en el lugar fuerte, después de una invasión de los filisteos. Y pues allí se levantan también esos 3 hombres. La ocasión también es que los filisteos estaban reunidos en Refaim y habían tomado a Belén. Bueno, ¿cuál fue la petición de David? Y hace una pregunta, hace una observación. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Y cuál fue la valentía de los 3? Pues primero irrumpieron por el campamento de los filisteos, o sea, pasaron por allí, fueron a sacar el agua del pozo de Belén y la trajeron a David. Esto genera una respuesta propia de David y hace algo bien curioso. No quiso beber de esa agua. ¿Qué hizo? La derramó para Jehová. Seguramente era tanta su sed, pero también era tanto su agradecimiento, tanta la observación de lo que Dios hizo, ¿verdad? A través de sus valientes, que prefirió ofrecerla en sacrificio delante de Dios. Y dice, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. O sea, que sacie primero su sed antes de darle la gloria y la honra a Dios. Y dice, ¿he de beber yo de la sangre de los varones? Reconoce que la exposición que tuvieron al irrumpir por el territorio, por el campamento propiamente de los filisteos, pues era una situación peligrosa y que posiblemente hubieran derramado su sangre. Pero entonces él hace algo pues increíble para todos los demás, ¿verdad? Derramar esa agua que con ese arrojo, con esa valentía le fueron a traer sus valientes. Y bueno, después se nos narra qué es lo que hizo Abisai entre el versículo 18 y 19. Dice que alzó su lanza contra 300 y fue el más renombrado de los 30. Llegó a ser el jefe, ¿verdad? De las tropas de David. Después se nos nombra a Benaía entre los versículos 20 y 23. Benaía ganó renombre con los 3 valientes. No igualó a los 3 primeros, pero lo puso David como jefe de su guardia personal. Después llega a ser el jefe del ejército de Salomón. Imagínense qué calidad de guerrero era este Benaía. Y después se hace el nombramiento de diversos hombres valientes de David, del versículo 24 al 39. Se hace la observación de que varios son de Israel y algunos otros de Judá. Muchos eran extranjeros, 37 por todos es lo que genera este comentario. Entonces, mis amados, pues vemos cómo todavía el poder del mal y de la debilidad de su fe, de su esperanza y amor eran la tristeza de David, como se nos narra entre los versículos 24 al 28, y eran una carga pesada para él. Sin duda, pues él habría reconocido que su propia negligencia y su falta de cuidado eran la causa, pero la esperanza de que pronto sería hecho perfecto en gloria lo alentó en sus momentos de muerte. ¿Esto a qué nos tiene que llevar? Pues a comprender que sin duda, ¿verdad? Tú y yo hemos cometido pues muchos pecados, ¿verdad? Nos vemos en una condición de debilidad a veces en nuestra fe y eso pues también cuenta como pecado. ¿Cuántas veces nuestra esperanza empieza a desfallecer? Y cuántas veces también vemos que el amor
que experimentamos y sentíamos por Dios como que se empieza a enfriar. Y esto viene a ser de gran tristeza para nuestro corazón y es una carga pesada la que tenemos que soportar en ese punto. Pero yo creo fielmente que así como David, ¿verdad? Al volver a retomar la relación que tenía con Dios, se vuelve a activar ese amor, se vuelve a avivar ese amor, se vuelve a activar la esperanza y pues simplemente él observa que Dios le había prometido algo especial, que él lo haría perfecto en su gloria. Acuérdense que para nosotros pues también viene esa promesa de parte de Dios, que todo lo que nos falte cuando seamos llamados a la presencia de Dios, Él lo va a completar, ¿verdad? Justamente leíamos el día de ayer en el versículo 17 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, que Dios nos va a llevar pues hasta la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que alentarnos a ti y a mí en los momentos más críticos, aún en el momento de nuestra muerte. Cuando se acerque la muerte a nuestra vida física, tenemos que recordar en ese preciso instante la esperanza que tenemos, la promesa que Dios nos ha hecho de hacernos perfectos delante de Él para su gloria. Amén. Y ser levantados en ese tiempo postrero. Bueno, pues vemos cómo una vez más David deseó ardientemente esa agua, ¿verdad? Del pozo de Belén que les comentaba, y eso parece pues como un instante de debilidad. Tenía sed, en su juventud se habría refrescado con el agua de ese pozo a menudo y deseó sin pensarlo debidamente. Y la pregunta, ¿eran sus valientes tan osados como para exponerse ante la menor señal del deseo de su príncipe, de su rey, y estaban tan deseosos de complacerlo que harían eso? Pues nos damos cuenta de que sí. Ahora, nosotros no desearemos ser aprobados por nuestro Señor Jesús, cumpliendo prestamente su voluntad, según su palabra, según su espíritu y según su providencia. Estos son ejemplos y lo estoy haciendo así de lo que leemos en la palabra de Dios y de lo que nos tiene que quedar precisamente para comprender esta parte y traerla para nosotros en bendición. Si estas personas, estos valientes que se nos narran para David, fueron capaces de exponer su vida solamente para cumplirle un deseo de satisfacción física que representa debilidad en ese momento, ¿qué seríamos o qué deberíamos de ser capaces nosotros para glorificar el nombre de nuestro Señor? ¿Exponer nuestra vida? ¿Exponernos a alguna situación? Lo dejo a tu consideración. Yo creo que nosotros, igual que los valientes de David, tenemos la capacidad como para levantarnos y hacer lo que Dios nos pida, ¿verdad? Cumpliendo prestamente su voluntad, según su palabra, según su espíritu y según su providencia, porque Él no nos va a dejar solos. Lo leemos cada 8 días, que tenemos que ser valientes y esforzados. Dios no nos dejará ni nos desamparará. Amén. Entonces, fíjense bien, vuelvo a repetir, David derramó el agua como libación para el Señor. Así enfrentó su fantasía necia, se castigó por permitir esa debilidad y demostró tener pensamientos sobrios para corregir las decisiones precipitadas y mostró que sabía negarse a sí mismo. Recuerden que tú y yo hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo y dijo claramente, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así justamente David lo comprendió y vemos cómo es el tipo del Antiguo Testamento y cómo se refleja perfectamente en el Nuevo Testamento ahora para nuestras vidas. David consideró que el agua era tan preciosa por la manera en que arriesgaron su vida los hombres que la consiguieron. Y nosotros, fíjense bien, no deberíamos valorar mucho más los beneficios adquiridos con el derramamiento de la sangre
de nuestro bendito Salvador. Debemos cuidarnos para no descuidar esa salvación tan grande. Amén. Es lo mejor que tenemos nosotros. Y bueno, mis amados hermanos, pues esto nos lleva al final del capítulo 24, en el final del segundo libro de Samuel, en donde pues se nos enseña que David censa al pueblo de los versículos 1 al 9, después del versículo 10 al 15 escoge la pestilencia, del 16 y 17 detiene la detención de la pestilencia, y después del 18 al 25 el sacrificio de David, y viene el fin de la plaga. Bueno, aquí hay un pecado, ¿verdad?, del pueblo que viene a traer consecuencias. Dios juzga a Israel por el pecado de David. Entonces, ¿cuál es la decisión de hacer un censo? Ahí se nos muestra entre el versículo 1 y 2 del capítulo 24, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y la razón exacta por esta decisión no es muy clara, pero pues debe haber sido por alguna infidelidad que se cometió en esa condición. Hay un punto clave en donde dice: incitó a David, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Pues lo más probable, mis amados, es que David se ha agrandado, ¿no? Él se quiso sentir muy grande por todo el éxito que Jehová le había dado. Esto lo tenemos que cuidar mucho, mis amados. No debemos olvidar que cuando uno se porfía en algo, cuando uno se vuelve necio en algo, pues Dios ayudará a uno para que permanezca en esa condición. Pero nosotros tenemos que ver que David se infló, ¿verdad? Y de repente, pues viene algo bien especial. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Eso lo podemos ver también en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Ahora, ¿quién incitó a David verdaderamente? Cuando uno compara el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, y el primer libro de la Crónica de los Reyes, capítulo 21, versículo 1, aparece una aparente contradicción y se puede explicar de esta manera. Dios lo incitó como un castigo por su necedad. Y eso lo podemos ver también en segundo libro en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dios lo incitó para hacerle ver el mal, para que se arrepienta de su orgullo, de su vanagloria. Eso lo podemos ver también en Hebreos 12, del versículo 1 al 6. Y el tercer punto que pudiera explicar esta situación de quién incitó a David, dice que Satanás emplea la misma circunstancia para hacer que David se aleje aún más, confiando en su propia fuerza. Bueno, pues aquí vemos cómo Dios y Satanás protagonizan papeles significantes en los acontecimientos en este mundo. En el caso de Cristo, ambos protagonizaron papeles de importancia, pero con fines totalmente opuestos, según lo vemos en Hechos 2:23 y en Juan 13:2. Pues la misma circunstancia se ve en el aguijón de Pablo, ¿verdad?, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 6 al 10. Bueno, esto lo quise traer a colación, mis amados hermanos, para ver cómo de repente nosotros nos dejamos desviar por actitudes que no debemos de tener. Fíjense, el propósito del censo era para que yo sepa el número de la gente. Ahí empieza una vanagloria de parte de David. Él quería saber su poderío, su autoridad, y la respuesta de Joab dice: ¿por qué se complace en esto mi señor, el rey? Pues David ya sabe que el pueblo de Israel es un pueblo grande, ¿verdad? Aunque multiplicar el número por 100, pues no cambiaría nada. Simplemente él debería de ser, tener la realidad de que Dios era el que lo había engrandecido, lo había hecho ya. Pero cómo vemos esos momentos de crisis, ¿verdad?, de fe, de esos momentos en donde el ser humano a través de su carne se deja vencer de repente, y de lo bueno que había declarado capítulos antes, ahora viene una condición de soberbia. Bueno, se nos narra acerca del censo. Dice: Joab salió con los capitanes
del ejército y recorrió toda la tierra, comenzando por el territorio al este del río Jordán, y luego volvieron hacia el lado del mar Mediterráneo para finalmente ir hacia el sur, hacia el Negev, y volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Los resultados del censo dice que fueron de los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Y según el primer libro de Crónicas 21 fueron 1,100,000, perdón. Después dice que los de Judá fueron 500,000 hombres. Después viene el arrepentimiento de David. Le pesó en su corazón haber hecho esto, mis amados. Y dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Te ruego que quites el pecado de tu siervo. Reconocemos que David, una vez que reconocía algún pecado, pero de inmediato llegaba a los pies de Dios y le pedía perdón. Se arrepentía genuinamente y hasta hace una expresión muy fuerte, dice, he hecho muy locamente. Amados, ¿cuántas veces tú y yo hemos hecho muy locamente? De repente nos dejamos llevar, ya sea por nuestra carne, por nuestra concupiscencia, por el mundo, nos dejamos envolver y hacemos locamente. Pues esto solamente nos enseña que teniendo ya un corazón, ¿verdad?, en Cristo Jesús, lo que nos tiene que quedar en consecuencia es venir rápidamente delante de Dios, confesar nuestro pecado, reconocer nuestro pecado y pedirle perdón, hacer teshuvá, hacer un arrepentimiento genuino, mis amados. Entonces viene el ofrecimiento de Dios a la vida de David, y del versículo 11 al 13 nos narra y dice, por la boca de Gad el profeta le dice, 3 cosas te ofrezco. Y lo pone en una encrucijada, mis amados. Dice, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? ¿Qué quieres? Fíjense, Dios todavía está en misericordia, le dice, a ver, ¿qué tú escoges, no? Bueno, pues entendemos que Dios envía la peste sobre Israel, se nos narra del versículo 14 al 15. Y la respuesta de David, ¿cuál fue? Dice, estoy en grande angustia, mi amado. Dice, caigamos en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. No caiga yo en manos de hombres. Fíjense nada más cuál era la confianza y cuál era el concepto que David tenía de la gran misericordia de Dios, que prefirió caer en manos de Dios que caer en manos del hombre. Entendió claramente que la misericordia de Dios siempre va a ser mayor que la misericordia del hombre. Entonces, ¿qué sucedió? Pues obvio, Jehová envió la peste sobre Israel y murieron del pueblo 70,000 hombres. Después se nos narra acerca de la misericordia de Dios y el lamento de David, entre los versículos 16 y 17. Dice, David, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, dijo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Cuando el ángel de Jehová extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, hubo 2 cosas bien especiales. Jehová se arrepintió de aquel mal, dice la palabra aquí, en esa palabra traducida como arrepentimiento es Jinahem, que literalmente significa compadecer. O sea, Dios se compadeció. Y dice, basta, le dice al ángel, ¿verdad? Detén tu mano. En esa condición de haberse compadecido del pueblo, pues Dios detiene la mano del ángel exterminador. Y bueno, entonces David le has dado instrucciones para levantar un altar. Lo vemos de los versículos 18 al 25. Y aquí, mis amados hermanos, pues las órdenes de Gad, de ese profeta, le dice, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Y David cumple con las órdenes de Gad. Obviamente las órdenes de Dios por la boca del profeta Gad. Entre el versículo 19 y 20
24 dice que él respetó a Arauna y David propone comprarle la era. ¿Con qué objetivo? Pues a fin de edificar un altar a Jehová y para que cesara la mortandad. Arauna propone regalarle todo lo que David necesita y le dice, Jehová te sea propicio, ¿ah? Pero David ofrece comprarle lo necesario. ¿Y cuál es la razón de esa condición? David le dice, no voy a ofrecer a Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David edifica el altar y ofrece los holocaustos a Jehová. Aquí vemos cómo Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Mis amados, muchas veces nosotros no somos capaces de ofrecerle a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, sacrificio vivo de parte nuestra, que nos cueste. Queremos todo en comodidad. Queremos que la palabra de Dios nos llegue cómodamente, que pues otros sean los que vayan. Le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, pero que vaya el otro. Y no somos capaces, mis amados hermanos, de ofrecerle a Dios algo que nos cueste. Muchas ocasiones primero tenemos que tener la seguridad y la certeza de que nuestro dinero, nuestra economía nos va a alcanzar para cumplir con nuestras obligaciones delante del hombre, y al último dejamos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, y al último, si queda, se lo dejamos a Dios. Mis amados, nosotros debemos ofrecerle lo mejor a nuestro Dios, nos cueste lo que nos cueste. Pero vamos a ver que la bendición de Dios viene a final de cuentas. Jehová escucha las súplicas desde la tierra y cesa la plaga, no solo en Israel, sino en nuestras vidas. Entonces, como conclusión, solamente quiero decirles, y con esto terminamos este libro, habiendo comprado la era, David ha podido construir un altar y ofrecer holocaustos y sacrificios de paz a Jehová. Tal como en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al 14, la obediencia conduce a la liberación de cualquier amenaza de Dios hacia nuestras vidas, por haber desobedecido, ¿verdad? Cuando regresamos a la obediencia, de inmediato Dios, en amor, en misericordia, frena lo que venía a continuación en una situación crítica para nosotros. La población, pues, había sido seriamente disminuida, 700,000 hombres habían muerto, pero toda la nación ha sido recordada de algunas verdades de gran importancia. La verdadera prosperidad se encuentra únicamente en la dependencia total de Jehová Dios. Eso es lo que nos tiene que quedar a nosotros, a ti y a mí. La verdadera prosperidad que podemos tener tú y yo, pues se encuentra únicamente en la total dependencia a Dios. Bueno, la historia de David ha sido una narrativa larga, ¿verdad? Relatada en un total de unos 40 capítulos. O sea, imagínense qué importancia tenía David, que Dios permitió que se escribiera todo esto, pues para enseñanza nuestra, como un ejemplo para nuestras vidas. La vida de David ha sido tan importante en la historia de Israel que hasta en la sección dedicada al rey Saúl, es David quien es el personaje principal. Lo pudimos estudiar ya en el primer libro de Samuel, desde los capítulos 16 al 31. David fue un gran personaje en la historia de Israel. La Biblia lo presenta como una persona excepcional, valiente, generoso, devoto, uno que comprende a los demás. Aún más, era un hombre que inspiraba lealtad y con la ayuda de sus seguidores logró muchas cosas. Logró, por ejemplo, el establecimiento de Jerusalén como la capital de Israel, la unificación de las 12 tribus en un solo estado. Las ciudades de Israel lograron fortificar sus defensas por el mandato de David, pues ahora han comenzado también los preparativos para la construcción del templo de Jerusalén, aun cuando Dios le dijo claramente que él no iba a construir su templo, y le dio esa oportunidad a su hijo, a Salomón. Pero recordemos que David proveyó pues prácticamente toda la economía, los recursos, pues para que fuera construido ese templo. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sentido era un hombre tras el corazón de Jehová? Así como lo declara el primer
libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Pues fíjense bien, a diferencia de Saúl, en su actitud frente a sus propios errores y a las palabras de los profetas, demuestran su aceptación de la identidad del rey verdadero, o sea, de Dios. Él se daba cuenta que era simplemente el príncipe del pueblo, que estaba en ese momento ejerciendo y administrando un poder que le había sido confiado de parte de Dios. Él reconocía que él no tenía lo suficiente como para hacer las cosas por sus propios medios. Y él reconocía su gran necesidad de Dios. También, mis amados hermanos, simplemente nos genera una idea clara de no solo la dependencia hacia Dios, de lo que Él necesitaba y que nos tiene que quedar a nosotros, sino que de inmediato, cuando Él reconocía sus errores, por ejemplo, lejos de ser como Saúl, que era vanaglorioso, orgulloso y que trataba de justificarse a costa de todo y no le importaba señalar a alguien para justificarse, David no era así. David, al contrario, él reconocía sus errores, sus pecados y se derramaba delante de Dios en súplica por la misericordia, por el perdón. Esto nos tiene que quedar bien claro. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? En vez de empezar a señalar, es que lo hice por culpa de fulano, es que pusieron esto a mi alcance y bueno, pues me pusieron en bandeja de plata las cosas como para que yo pecara y por eso pequé. No, nosotros no tenemos ni para qué defendernos delante de Dios. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestra realidad y decirle: Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Me arrepiento genuinamente de esta actitud, de esta acción, y vemos la misericordia y el amor de Dios a través de su perdón. Entonces, la historia de David, mis amados hermanos, es un ejemplo que tenemos que seguir en muchas áreas de nuestra vida. Nos da también ejemplos como para no hacer lo que David hacía, ¿verdad? Pero nos está mostrando las dos facetas de un hombre piadoso, un hombre también de misericordia, que tenía aceptación, que tenía una identidad bien clara, pero también un hombre humano, de carne y hueso, que también fallaba, que también pecaba, pero que esas dos facetas del hombre en Cristo Jesús vienen a conformarse para ser verdaderos hijos de Dios. Y Dios pone las cosas en la balanza correcta. Entonces, la historia de David no termina aquí en el segundo libro de Samuel, ¿no? Pero sí concluye preparando el camino para Salomón y la edificación del templo de Jerusalén. Entonces, mis amados hermanos, este es el segundo libro de Samuel. El día de mañana vamos a iniciar con el primer libro de los Reyes. Que Dios nos permita seguir avanzando y que toda esta enseñanza que vamos adquiriendo, pues la pongamos por práctica. Discúlpenme el tiempo excedido, pero era necesario concluir. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.